Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, jueves 14 de diciembre. Increíblemente, como vamos pasando los días de rápido, ya vamos a estar cenando, celebrando la Navidad. Bueno, este día vamos a estar hablando con nuestros invitados de una patología muy frecuente, tanto en niños como en adultos. Ya vamos a ver su prevalencia en edades, vamos a conocer un poco si hoy con estos vientos se han incrementado, con el clima, en fin, vamos a hablar de la faringoamigdalitis. Veamos la siguiente cápsula. Al regresar conocemos a nuestros panelistas. La faringoamigdalitis es la inflamación de la orofaringe y las amígdalas que se caracteriza por la presencia de dolor de garganta y de las anginas. Cerca del 80% de las faringoamigdalitis son víricas y el resto son bacterianas. La primera suele tener un comienzo gradual con fiebre moderada, dolor de garganta y pequeños ganglios en el cuello. Muchas veces hay moco nasal, tos, ronquera o conjuntivitis y en la garganta se ve un enrojecimiento difuso. En cambio, la bacteriana inicia bruscamente con fiebre alta, entre 38 y 39 grados centígrados, dolor en la faringe que suele ser intenso y ganglios dolorosos y de gran tamaño en el cuello. Como la evolución, el tratamiento y las complicaciones son diferentes, a veces hace falta un análisis microbiológico que confirme si la faringitis es bacteriana o no. Esto se puede hacer por medio de un cultivo faringeo o un test rápido de detección antigénica. Para conocer más sobre la faringoamigdalitis, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestro staff de especialistas estará hablando de este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, nuestra amiga otorrinolaringóloga, la doctora Elsa Rubí Escobar. ¿Cómo está, Ruby? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a discutir un tema bien interesante y muy frecuente en la consulta médica. Definitivamente muy frecuente, tanto en niños como en adultos. Le damos la bienvenida porque los niños son en esta fecha de los más susceptibles al doctor Ronald Pérez, pediatra. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo estás? Muy bien, Elisa, muy bien, de verdad. Encantado de estar acá nuevamente y compartir con todos nuestros televidentes una información tan importante sobre este proceso que afecta a niños y adultos y que es un motivo frecuente de consulta. También las mamás se preocupan mucho porque tienden a dar fiebres bastante altas y hay que andar rápido también con el tratamiento. ¿Qué tal de fríos? ¿Rico? Rico, rico. Sí. ¿Y tú, Ruby, qué tal? ¿Cómo te ha ido con el frío? Me encanta el frío, pero me abrigo bien para no enfermarme. Definitivamente hay que abrigarse bien, especialmente que nosotros que vivimos en un país en el cual no estamos acostumbrados a tener frío, definitivamente puede convertirse en un problema estos cambios de temperatura tan abruptos, ¿cierto? El viento, el polvo hace que hayan más infecciones frecuentes. ¿Y qué es lo que más nos da problemas? ¿El frío en sí, la baja temperatura o el viento y el polvo lo que a esto acarrea? Pues si es como alergia, más el polvo. El frío, casi siempre cuando tiene frío la gente anda bien abrigada, ¿verdad? Entonces, más que todo, creo que sería el viento, el polvo y los virus y bacterias que lleva consigo. Que estos arrastran, pero me imagino que también se desatan mucho las alergias en esta época porque el viento y el polvo desatan todo ese montón de alergenos. Para la gente que ya de por sí tiene rinitis, esto es terrible, ¿no? Sí, de todos recaen. No, y hay que considerar también que fisiológicamente también la vía respiratoria cambia su comportamiento ante el frío. Ajá. Normalmente se detiene el movimiento ciliar, lo que hace que se mueva el moco normalmente y lubricar la vía respiratoria, y eso hace que las condiciones dentro de la vía respiratoria también sean diferentes. Entonces están más susceptibles a poder tomar virus, bacterias que estén en el ambiente y poder desarrollar. Entonces esa sería la razón de por qué con el frío se nos pone la nariz roja y los moquitos siempre los tenemos ahí retenidos. Y, se congestiona más. Definitivamente. Se congestiona más. Nosotros no lo percibimos, pero nuestra nariz está alternando las fosas nasales para poder calentar el aire cuando está muy frío, ¿verdad? Y cuando es demasiado, la congestión es mucho mayor porque lo que está evitando la nariz es que llegue el aire muy caliente hacia el interior, que nos va a traer más problemas. Que no llegue el aire ni muy caliente ni muy frío, o sea, está ahí filtrando y está filtrando además. Filtra, humidifica y calienta el aire que llega a los pulmones.
Muy bien, muy interesante. Bueno, pero entonces hablemos ahora de la garganta, la faringe y las amígdalas. Vamos a ver por qué esta zona es tan susceptible también, luego de la nariz, por qué viene siendo más susceptible de infecciones. Normalmente bueno, voy a explicar qué son las amígdalas. Es un tejido linfoide que forma parte del anillo de Waldeyer que todos tenemos cuando nacemos, que son las adenoides. Las adenoides que tenemos también, tejido linfático en las paredes laterales de faringe, las amígdalas y las amígdalas linguales. Esto forma un anillo en nuestra garganta que nos protege de infecciones respiratorias. O sea, llegan los virus y bacterias y lo que hace el tejido es empezar a producir células para protegernos de las infecciones. Ahora, no se puede hablar aisladamente solo de una amigdalitis o solo de una faringitis, ya que están interrelacionadas y la mucosa que los recubre es similar. Entonces, cuando decimos que tiene amigdalitis, casi siempre el paciente tiene inflamados los pilares anteriores, posteriores, la pared posterior de la faringe, la úvula y el paladar blando. O sea, es un conjunto de tejidos que están inflamados. O las amígdalas linguales, que son las que están en la base de la lengua. Muy bien, entonces anatómicamente tenemos esta parte bien protegida definitivamente. Le vamos a dar también de una vez la bienvenida al enemigo de los virus, las bacterias y todos estos microbios que nos molestan. El doctor Guillermo Barahona, infectólogo pediatra, nos acompaña este día. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias de nuevo por la invitación y como ya escuchaba a los doctores, pues es un tema muy interesante que discutir aprovechando el clima. Aprovechando el clima, ciertamente. Ahora, ¿cuáles son esos virus y bacterias que con mayor facilidad pueden llegar a darnos problemas a este nivel? Pues bien, como ya hablaban de los movimientos ciliares y obviamente también los principales en esto siempre se van a ser los virus, casi en el 80% de las veces, varía la literatura realmente. Y cuando decimos virus, ese diagnóstico un poco oscuro que se escucha siempre de parte de nosotros los médicos, pero es porque muchas veces estos gérmenes no vale la pena ni siquiera tratar de aislarlos. Primero porque son pruebas muy costosas y luego porque la evolución tiende a ser demasiado benigna, que en 3 a 5 días eso es resuelto. Bueno, dentro de los principales virus pues están los rinovirus, de repente hay un adenovirus, eventualmente otros más raros que podrían comprometen más el tejido inferior, virus sincitial respiratorios, pero al final todos estos tienen una evolución muy benigna. Tal vez el único que se parece a las bacterias es el adenovirus, que se puede hacer fiebres muy altas, comprometer las amígdalas de manera más purulenta, y hay otros por ahí todavía que se presentan en menores de 5 años que no concuerdan mucho con la edad de la faringoamigdalitis bacteriana pura, ¿verdad? Es el virus de Epstein-Barr, que suele dar una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa y tiene otros componentes aparte de eso, pero principalmente son virus. Luego ya tenemos las bacterias, que la faringoamigdalitis clásica la produce una bacteria que se llama Streptococcus pyogenes, que esas pues se presenta en niños un poquito más grandes, entre 4 a 7 años, edad escolar, y esta es la que da esas características, dolor de garganta, la faringe purulenta, a veces petequias en el paladar blando, las adenopatías y escasa tos, que quizás esa es de las cosas más clásicas de esta bacteria, que si hay tos ya uno ya puede decir dudar que sea esta bacteria, sino que puede ser algún virus o otro agente. Muy interesante, porque con esto que me acabas de decir, uno hace memoria y piensa, bueno, generalmente a los que escuchamos o vemos que tienen las amígdalas bien grandes y les dan estos grandes fibrones, son los niños. Sí. ¿En qué edades ellos son más susceptibles de padecer de faringoamigdalitis bacteriana propiamente? Sí, por lo general es la edad preescolar, ¿verdad? Es cuando empezamos a tener ya el contacto del niño con otros chicos. Es una flora bacteriana totalmente diferente a la que ha estado acostumbrada en casa y es donde se expone y más fácilmente puede desarrollar una faringoamigdalitis, el contacto con los otros chicos ahí en el preescolar y los escolares de igual manera. Ahora, en estas edades es muy importante afinar el diagnóstico y saber si es viral o bacteriano. Como ya mencionaba el doctor Barahona, algunos dicen 80, otros 90% de frecuencia en que son virales, y ahí es donde los papás tienen que también comprender que no todos estos tratamientos va a necesitar un antibiótico, va a tener que llevar un antibiótico como tal, porque de ahí viene también el abuso del antibiótico y a largo plazo el problema es para nosotros porque podemos quedarnos en algún momento sin las armas necesarias para poder combatirlo cuando realmente se necesite.
Entonces es muy importante aquí hacerle énfasis con los padres en cuanto a la automedicación, ¿verdad? No esperar siempre que haya un proceso como este que va a ser necesario utilizar un antibiótico. Hay muchos papás que incluso exigen que se le dé, pero cuando uno coloca en la balanza y sabe que a largo plazo eso podría ser contraproducente también, necesita tomarse el tiempo para poder explicarle al padre, familia, que pueda estar tranquilo, que es un proceso autolimitado. Ahora, ese 10 o 20% definitivamente sí va a necesitar un antibiótico y se va a prescribir y se va a necesitar que también se cumpla el tiempo del tratamiento, porque muchas veces el papá al verlo bien, corta el cuarto o quinto día, no termina el tratamiento y eso también hace crear resistencia bacteriana. Y luego esa resistencia bacteriana nos cobra la factura porque cuando necesitamos esos antibióticos ya no nos hacen efecto. Bueno, vámonos a una pausa comercial y escuchemos el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Abrigarnos bien, tratar de no estar en lugares que estén con demasiada contaminación. No hay que fumar al principio, no hay que comer cosas heladas tan frecuentes. Cuidar nuestra voz, no hacer mucha fuerza y mantenerse en un tratamiento médico. Por lo menos revisarse una vez al año para cuidarse la garganta. Por lo menos aquellos que son cantantes o tienen la inteligencia lingüística, que hablan mucho, tienen que cuidarse mucho. Una de las características es tomar bebida caliente después de que uno ha cantado o ha hablado mucho. Cubrirse uno en esta porque está muy helado, ¿vea? Porque si no, si así ha tenido a la niña bien mala del pecho. Bueno, una parte cuidarlos de nuestros bronquios. Se debe de chupar limón con miel todo el tiempo para no vivir con los gorgoritos en la garganta. Hay que protegerse bien del viento, cubrir los niños, que no se enfermen, los ancianos. Entonces, hay que cuidarlos. Muchísimas gracias a todos por responder a nuestro sondeo. Vamos a ver qué nos recomiendan acá, qué cuidados debe tener una persona con una faringoamigdalitis, sea esta niña o sea esto adulto. Comencemos con Ruby. Bueno, pues yo creo que principalmente si alguien cree o siente que está enfermo, lo ideal es que vaya a consultar, que no se automedique, porque por automedicarse a veces abusamos y mal abusamos de los antibióticos y en las farmacias a veces no les dan ni siquiera los días adecuados de tratamiento. Además de que podría haber algo de base que esté produciendo que hayan infecciones recurrentes de garganta o pacientes que presentan ronquera o disfonía. También pueden tener algo en su laringe que no se ha evidenciado con solo verlo con el bajalenguas. Entonces, lo ideal si hay infecciones recurrentes es ir a consultar al médico. Y otra cosa que, como dijeron bien nuestros televidentes, tratar de evitar los cambios bruscos de temperatura, si está enfermo, taparse la boca, la nariz para no contagiar a los demás, evitar fumar, evitar el ambiente, porque hay pacientes que no fuman, pero están en lugares donde está todo el mundo fumando. Entonces eso es peor que si estuviera fumando. Evitar también, si alguien padece la garganta, el uso de alcohol, porque todas las bebidas alcohólicas irritan la faringe y la laringe. Entonces, si está padeciendo frecuentemente, es mejor evitar ese tipo de cosas. Y algo que es súper saludable para cualquier persona que esté padeciendo de las vías respiratorias o de infecciones recurrentes en la garganta es tomar mucha agua. Como siempre les digo a los pacientes, el agua es la mejor medicina que hay y no queremos tomarla. Entonces, el agua hace que nuestra calidad y nuestra cantidad de saliva y de moco sea mejor, contenga enzimas que ayuden a matar los virus y bacterias. Es un sistema de protección. Por eso hay que hidratarnos adecuadamente aunque no tengamos sed.
Y agua en su forma pura de agua. No me estén diciendo que agua en refrescos, agua en café, agua en té, porque Agua esa no pura. cuenta. Vamos a ver, Ronald, ¿qué recomendaciones realmente, qué cuidados debemos tener con los niños cuando estamos con un problema de faringoamigdalitis? Bueno, aquí es importante hablar más con los padres, porque Claro, los niños no pueden hacer. el chiquitín va a atender las indicaciones que el padre de familia hace. Entonces, acá nosotros siempre insistimos mucho que el padre de familia no lleve a este chico a lugares donde vayan a ver otros niños y a los cuales pueda contagiar. Llámese Kinder, colegio, guardería, colegio, la clases de guardería, baile, clases, de cara. fiestas incluso, ¿verdad? El cine. Porque a veces 2 acetaminofén, una acetaminofén, 2 cucharaditas de acetaminofén y va para allá, ¿verdad? Entonces, acordémonos que la transmisión normal de los virus y bacterias es mucho mayor al inicio, 3, 4, 5 días, dependiendo de la duración. Y esos son los días que generalmente recomendamos el reposo y que puedan estar en casa, ¿verdad? Que puedan recuperarse ahí y de esa manera cortamos la forma de transmisión, ¿verdad? Para que no siga pasando a otros chicos. Vamos a ver, Guillermo, las diferencias en cuanto a las manifestaciones clínicas, si son virus o son bacterias. Bueno, eso es muy importante porque la mayoría de virus, igual, cuando infecta otros sistemas, es casi igual. El inicio se dice que es insidioso, eso quiere decir que es lento, fiebres son bajas, por lo general, a excepción de ciertos virus que pueden hacer fiebres muy altas, y los síntomas son más leves. En otras palabras, da chance o tiempo para consultar. No así la bacteria, que la bacteria tiende a ser mucho más agresiva, independientemente del lugar donde se presente, y el inicio es súbito, las fiebres son altas, a veces de 39 a 40 grados centígrados, obviamente hay un poco más de dolor de garganta, y eso, sobre todo, es la característica del inicio y la característica de la fiebre la que a veces marca la diferencia. O sea, que insidioso, y la otra es más súbito. O sea, poquito a poquito es virus. Virus, más lento. Si es rápido, así. Esa es bacteria. Y la otra cosa muy importante es que independientemente sea virus o bacteria, el caso de los virus dura ahí entre 3 y 5 días. De igual forma, si nosotros no tratáramos una bacteriana, que a veces es un poco, que es raro que alguien no lo vaya a hacer, igualmente se quita. Ahí como al 7º día remite por sí misma, porque es la evolución natural de la enfermedad, pero si uno da el tratamiento oportuno para una infección bacteriana, en 48 horas los síntomas han disminuido significativamente. Ruby, ¿todo dolor de garganta implica que hay una infección? No necesariamente. Hay muchos pacientes, y no me va a dejar mentir Ronald, hasta niños que tienen reflujo y tienen dolor de garganta o mucha carraspera, están y son síntomas de reflujo, o síntomas de alergia también. Todo casi siempre comienza en la nariz cuando el moco empieza a caer a la garganta y ahí empieza la infección porque ahí está el tejido linfático, que parte de él son las amígdalas que están a ambos lados, las amígdalas palatinas, y en la pared posterior de la faringe también tenemos tejido linfático que es difícil evaluarlo, difícil verlo, entonces casi siempre empieza por la nariz el problema. Cuando ya tenemos la sospecha ante las manifestaciones clínicas que nos ha dado el doctor Barahona, pero ¿qué diferencias encontramos ya en el examen físico en sí que nos ayudan a realizar el diagnóstico? Generalmente vamos a encontrar un enrojecimiento en el área, ¿verdad? Mencionaba Ruby al principio que no solamente es la amígdala la afectada, sino que también puede estar afectada los pilares de la faringe, la úvula, etcétera. Entonces lo vemos rojo, incluso podemos ver unas manchitas rojitas como sangrados pequeños en la parte del paladar. Podemos encontrar plaquitas blancas, que es como un exudado que está en las paredes de la amígdala, que es lo que nos va a ayudar bastante a poder hacer el diagnóstico, porque generalmente son las bacterias las que producen este tipo de exudados. Es bien importante porque muchas veces tenemos virus que producen como una especie de fuego, le llamamos aftas, son lesiones que son blanquitas en el centro y como alrededor úlceras, rojito, como ulceritas, ulceritas. Y que dan mucho dolor y pueden dar mucha fiebre, y eso es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes que debemos de hacer, porque estos procesos sí son virales y van a producir fiebres altas y mucho dolor. Estamos hablando de la herpangina. Exactamente. Entonces, eso, a diferencia de una amigdalitis, no va a necesitar un antibiótico y probablemente en unas 48 72 horas, cuando ya estas pequeñas ulceritas comienzan a desaparecer,
va a ir disminuyendo la sintomatología. Mientras tanto, damos un tratamiento de sostén, ayudamos a que se controle la fiebre, a que disminuya la molestia, podemos utilizar algo tópico incluso que ayude a mejorar esos síntomas. La erpangina es sumamente dolorosa, realmente esas pequeñas ulceritas pueden llenar toda la boca, la cavidad oral, la faringe, las amígdalas, realmente es muy dolorosa y típicamente los niños en el cuadro clínico lo que se ve es que babean mucho, ¿eh? Sí, porque evitan tragar. El hecho de tragar simplemente a un líquido, su propia saliva, es muy molesto. Y pierden mucho peso realmente. Sí. O sea, dependiendo de la edad de Sí. su estado nutricional pueden perder peso porque realmente no logran comer, ¿cierto? Bueno, entonces ese es uno de los diagnósticos diferenciales. ¿Qué otro diagnóstico diferencial debemos tener en cuenta? También es importante la estomatitis herpética, que es... ¿Vendría siendo parecida, Es parecida, a la erpangina? solo que es como que ya sabes que es por el herpes, ¿verdad? Que también puede presentarse casi siempre como una infección viral, pero casi siempre cuando el especialista ve al paciente, cuando yo los veo ya casi siempre tienen placas purulentas, entonces como los virus también tienden a bajar mucho las defensas, pueden llegar de las mismas bacterias que tenemos. Todos tenemos múltiple cantidad de bacterias que son parte de nuestro organismo, que nos ayudan a vencer las bacterias malas o los hongos que llegan, o las bacterias atípicas que sí llegan a causar infección. Entonces, pero como si bajan las defensas, estas bacterias empiezan a proliferar y ya producen placas purulentas. Entonces, esto sí ya es una infección viral que se complicó con una infección bacteriana que usualmente a veces se tiene que ingresar al paciente porque es casi imposible que trague, no se le puede dar nada porque hasta vomitan la medicina, o pacientes que están deshidratados, y hay que tener en cuenta que las infecciones de amígdalas pueden ser causa de glomerulonefritis por estreptococo. Además de eso, el paciente hay que hidratarlo bien o con suero oral o si no ingresado con líquidos endovenosos. No hay que esperar que se deshidrate porque la fiebre y paciente que no está tolerando los líquidos, sea niño o adulto, el riñón empieza a sufrir y eso hace que la bacteria se empiece a reproducir y se puede ir a la sangre, se puede ir al corazón, se puede ir al... O sea, algo que empezó como un virus se puede complicar si nosotros no lo tratamos a tiempo. Muy interesante. Ahora bien, Guillermo, ¿qué te parece si le explicamos a la gente formas puntuales de cómo se puede transmitir una faringoamigdalitis, sea esta viral o bacteriana? Ok, lo más fácil siempre es por saliva, secreción, ¿verdad? Lo que quizás cambia un tanto es el periodo de incubación entre si es virus o es bacteria. Los virus tienen un periodo de incubación mucho más corto, de 24 a 48 horas. Se transmiten desde 2 días antes que yo empiece con los síntomas, ya puedo transmitir la enfermedad. Y no así las bacterias que tienen un periodo de incubación un poquito más largo, anda ahí entre 7 a 14 días dependiendo de la bacteria, Piógenes anda ahí por una semana. Entonces uno puede buscar el antecedente en la familia, la misma familia, si hay un hermanito mayor enfermo, si de repente tiene... Que estuvo enfermo la semana pasada. Sí, la semana pasada, la ayudante en casa, o si ya de por sí nos dicen en el kinder o en la guardería que hay más niños enfermos, pues por ahí va la cosa. Y quizás ahí resalto lo que ya decían los doctores también, de que hay que tener en cuenta eso, tener un poco de caridad para el prójimo y no mandar al niño enfermo porque se hace un brote. Entonces muy fácilmente determinar si fue un virus o una bacteria. Eso es terrible, cuando un niño llega con una faringoamigdalitis o con un proceso gripal, de verdad que se contagian tan fácilmente a un kinder, ¿verdad? Eso se riega como que fuera pólvora. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero en la siguiente cápsula recordemos que con faringoamigdalitis los niños pueden tener problemas con su alimentación. La licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista infantil, nos habla qué podemos hacer en esos casos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy la licenciada Guadalupe Argueta, nutricionista infantil, y este día vamos a estar hablando de cómo afecta la faringoamigdalitis en niños a su alimentación. La faringoamigdalitis es una condición aguda que ataca muy frecuentemente a la población infantil. Por eso es importante que como padres y cuidadores de niños pequeños estemos muy pendientes, pues va a comenzar una serie de tratamientos con medicamentos fuertes que pueden empezar a dar inapetencia, gastritis o un famoso dolor estomacal que en los niños va a impedir que acepten ciertos alimentos.
Desde ya anticipémonos y empecemos a reducir los irritantes. ¿Quiénes son estos? Las grasas, ¿verdad? Evitemos frituras muy cargadas en el plato del niño, evitemos cítricos muy fuertes, aunque con estos hay que hacer un balance porque la vitamina C es importante para reforzar sus defensas y prevenir recaídas. Pero además empecemos a fraccionar la alimentación en 5 a 6 tiempos de comidas, consistencias blandas, suaves o en forma de puré para poder mejorar la aceptación a la hora de tragar o deglutir los alimentos de nuestros niños. Esto es muy importante porque recordemos que en un par de días con una faringoamigdalitis y con inapetencia nuestros niños pueden empezar a perder peso y es una de las cosas principales a detener. Así que recordemos brindarles energía, 5 a 6 tiempos de comida es esencial para nuestros pequeños. Recuerden, padres de familia y cuidadores, es importante hidratar a nuestros chiquitos, darles una adecuada alimentación y no dejar de asistir a nuestros controles nutricionales y médicos. Para Salud TV, soy la licenciada Guadalupe Argueta, nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Usted que está almorzando, gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos en nuestra sección de primeros auxilios y yo estoy acompañada del doctor Rodolfo Castro, especialista en salud ocupacional. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de estar acá con ustedes una vez más, compartiendo con la teleaudiencia temas tan importantes como son los primeros auxilios. Definitivamente importantísimos, Rodolfo, y debemos decir siempre que estos tips que se dan acá son importantes para que todos los aprendamos. Son de verdad consejos que debe tomar en cuenta y aprenderlos. Sí, definitivamente. No sabemos en qué momento vamos a tener una emergencia. Y es ahí donde tenemos que saber qué hacer. Muy bien, y bueno, entonces hoy este día vamos a hablar de cómo inmovilizar un brazo en caso de fractura o un trauma o sospecha de fractura, ¿sí? Así es. Pero el caso es especial porque ahora vamos a trabajar con niños, ¿verdad? Y pues tenemos un supermodelo por acá. Tenemos a Mariano, ¿verdad? Que es el hijo de un buen amigo nuestro y que en esta ocasión pues va a servir de modelo para simular lo que es una fractura de lo que es el antebrazo, ¿verdad? Y por supuesto tenemos al ingeniero Cristales y al doctor Daniel que siempre nos ayudan. Siempre. ¿Verdad? Así que muchísimas gracias a todos y especialmente a Mariano. Vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Muchas gracias. Bueno, quizás algo importante es que vamos a ver que en el caso de los niños, las fracturas por lo general, casi en su mayor porcentaje, no son fracturas que se hagan 2 pedazos o más, sino más bien es el hecho de que hay deformación del miembro. Y obviamente pues algunos, bueno, los especialistas obviamente en estas materias, que son los ortopedas, tienden a llamarles las famosas fracturas en tallo verde, porque prácticamente es una deformación del miembro y no necesariamente como en el adulto, que nos caemos y se hacen 2, 3 o 4 pedazos, sino que simplemente es una deformación. Entonces en este caso vamos a tratar de inmovilizar a Mariano y vamos a utilizar, tenemos 2 implementos, Cristales nos va a enseñar, uno lo que es una férula, ¿verdad? Que prácticamente pues es una férula profesional, llamémosla de esa manera, que ya viene acolchonada y todo. Y en el caso pues más común es la utilización, por ejemplo, o improvisación de una férula a través de lo que son materiales, en este caso estamos utilizando lo que son folders, hemos doblado 3, 4 folders para tratar de darle rigidez a la hora de utilizarlo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a trabajar con el brazo izquierdo, ¿verdad? Daniel se va a arrodillar. No sé si pueden, se logra visualizar. Sí, ahí está, perfecto. Entonces, Daniel, el doctor Daniel lo que está haciendo es sosteniendo el brazo. Y Cristales, pues básicamente está utilizando lo que es una férula, ya rígida, ya trae su colchón y todo. Y estamos utilizando una venda de charpa, una venda triangular, para tratar de inmovilizar. Recuerden de que en la casa usted puede utilizar lo que es fácilmente ¿una corbata? Una corbata, puede hacer exactamente, puede hacer también la manta de las tortillas. Recuerden que el objetivo de aplicar primeros auxilios es de improvisar y trabajar muchas veces con lo que no tenemos, ¿verdad? Sino más bien con lo que tenemos a la mano, que sería lo correcto. Y luego vamos a aplicar también lo que es un vendaje que se conoce pues como cabestrillo. En esta época del año pues es como lo más común que pasa en los niños, precisamente por la época de descanso en la que se dedican ellos a jugar, claro, ¿verdad? Y también que puede pasar también en algún tipo de deporte.
Y puede también pasar en lugares tan simples como en un restaurante de estos que tienen juegos, donde pueden los niños andar correteando y de pronto sufrir un accidente. En cualquier lugar puede pasar esto. Correcto. De hecho, muchos de los juegos hoy en día traen protección, pero nunca está de más que nosotros como padres pues demos una revisión visual de los lugares de los juegos donde los niños están haciendo este tipo de actividades, porque a veces hay áreas que no están protegidas y tienen bordes, tienen filos que en algún momento determinado les ocasiona fracturas. Obviamente el objetivo de inmovilizarlo también es para facilitar el traslado del bebé, ¿verdad? O en este caso del niño, hacia el ortopeda. Ese sería. ¿En qué casos no debemos hacer esto? ¿En qué casos? Bueno, en los casos, o sea, realmente siempre todo lo que sea luxación, traducido al español, lo que sea zafadura, torcedura, exactamente, y lo que sea fractura, o sea, básicamente siempre el procedimiento es inmovilizar. Ahora Cristales va a hacer otra improvisación utilizando lo que son los folders. Ah, muy bien, con los folders, que es Sí, lo que muchas que podría veces ser una podemos tener a la revista, mano. exactamente, Puede un ser periódico. una caja de zapatos, puede ser un periódico. Un muy periódico, bien. exactamente. Lo que necesitamos es generar una rigidez. Y ahí está improvisando, si ustedes se fijan. Incluso hasta las espátulas de la cocina, estas que son de madera, podrían servir de pronto un par. Sí, para, podría ¿verdad? servirnos. Algo que podría servirnos, de hecho. Y básicamente lo que necesitamos, el procedimiento básicamente siempre es tratar de inmovilizar el miembro para poderlo trasladar. Esto lo que hace es que ayuda a disminuir un poco el dolor en las víctimas y en los casos, obviamente ya de un adulto, que ya obviamente estamos hablando que se ha hecho 2 o 3 pedazos, llevar el miembro a la posición anatómica normal e inmovilizarlo disminuye grandemente el dolor. De hecho, hay personas que nos han preguntado a veces, ¿y qué medicina me pusiste? Y básicamente no hemos hecho nada más que Solo simplemente ha sido la correcta inmovilización. inmovilizar, exactamente. Y obviamente trasladarlo hacia un centro hospitalario. Recuerden, dependiendo del caso de emergencia, tenemos que activar el 132, ¿verdad? Porque no sabemos qué pueda suceder. Y ante la duda, siempre hacer prevención, que es lo más importante. Y algo muy importante es que este tipo de cosas hay que tenerlas en mente, o sea, abrir su mente a pensar si pasa esto, qué puedo utilizar o tener este tipo de cosas que nos pueden servir en un botiquín de primeros auxilios en casa, en lugar de tener medicamentos que se nos van a vencer y que no es bueno además automedicarse. Sí, y algo importante también es que hoy en día todos deberíamos de andar cargando un botiquín en nuestro vehículo, ¿verdad? Con guantes, con cuestiones mínimas necesarias. Y máxime aquellos que somos médicos, porque a veces nos identifican como médicos y dicen, ah, doctor, y tenemos que hacer algo, ¿verdad? Ahí van los vecinos a llamar al doctor. Exactamente. Entonces hay que hacer prevención, que es lo más importante. Bueno, muy bien, gracias por este consejo tan útil, especialmente en esta época de vacaciones en la cual los niños pues están expuestos a que esto les pase en cualquier momento, en el parque, corriendo, patinando, jugando en bicicleta. En realidad tenemos que estar preparados. Gracias, Rodolfo. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos aprendiendo este día sobre las faringoamigdalitis y tenemos el gusto de tener un enlace vía Streambox con el doctor Alberto Flores Molina, neumólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está usted? Bien, gracias. ¿Cómo les va a ustedes allá? Aquí estamos con Frito, doctor, hablando un poco de las infecciones en la garganta y queremos que usted nos cuente cuál es la relación que existe con los problemas pulmonares. Claro, como sabemos, las vías aéreas se dividen en vías aéreas superiores e inferiores. Las vías superiores tenemos lo que son las faringes y dentro de la faringe lo que son las amígdalas palatinas y faringias. El tejido respiratorio es un tejido especializado, el cual tiene su defensa, su barrera propia, como es el moco, la saliva, la cual permite que entren las bacterias por la nariz o por la boca. Sin embargo, pues también tenemos la faringe, las amígdalas, las cuales tienen un tejido especializado linfático, el cual protege contra bacterias y virus. Inmediatamente ingresa estos agentes, esto es lo que produce una defensa, se inflama y produce pues, lo que es la primera defensa por linfocitos. Es por ello de que si hay una infección a este nivel
y nosotros nos descuidamos de ellas, puede por continuidad ir a la vía aérea inferior y producir lo que son bronquitis y lo que son neumonías. Generalmente el agente principal que puede causar las faringoamigdalitis son virales, sí, y estos generalmente son autolimitadas, o sea que ellas mismas se detienen, pero en ciertas ocasiones se pueden complicar con bacterias en una cantidad menor, y esto pues el agente principal es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y por supuesto también pues todos los otros estreptococos pueden producir también infecciones, los cuales por continuidad de la vía aérea inferior pueden ser los agentes causales de neumonías, bronquitis y todas sus complicaciones. Muy bien, doctor. Ahora bien, cuando decimos si uno se descuida, ¿a qué nos referimos? Perdón. Se refiere a que nosotros tenemos que ser oportunos en la consulta. Tenemos que ir al médico y el médico lo que tiene que hacer inmediatamente es instaurar el tratamiento pertinente para que no suframos las complicaciones ya antes mencionadas. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada y darnos su tiempo para poder ampliar un poquito más sobre lo que estamos hablando acá. Ha sido un gusto y gracias. Muchas gracias. Saludos a todos, doctora. Bueno, ya escuchamos. Ahora bien, esas son las complicaciones a corto plazo si nos descuidamos, como bien dijo el doctor, si no hay una consulta oportuna, si no abrigamos bien a los niños y los seguimos mandando al kinder, al colegio, las clases de extracurriculares que ellos tengan. Ahora bien, ¿qué puede pasar a largo plazo si no las cuidamos, Ronald? Quizás agregar, en el caso de los chicos también es frecuente que puedan desarrollar otitis, la otitis media, que es en el momento de la infección. Muchas veces encontramos, tenemos el hallazgo de la amigdalitis, pero al examinar el oído vamos viendo ya una membrana timpánica que se empieza a poner rojita, y eso es un signo que podamos estar teniendo ya una infección también en el oído. Ahora, a largo plazo sí es muy importante, y aquí es de que los televidentes y los padres de familia tomen en cuenta eso, porque esta bacteria justamente que mencionaba el doctor Baroni, el neumólogo, a largo plazo puede tener consecuencias, y si no se trata, ¿verdad? Si se anida ahí en las amígdalas y se vuelve un portador de esta bacteria, a largo plazo la famosa fiebre reumática, ¿verdad? Que es una inflamación principalmente de las válvulas principales en el corazón y de las articulaciones, que generalmente va a aparecer allá durante la adolescencia, durante la juventud, es justamente una repercusión de esta bacteria que produjo una infección cuando estaban más pequeños. Y además también puede formarse unos complejos de antígeno-anticuerpo que pueden depositarse a nivel del riñón, y eso producir una inflamación a nivel renal que se llama glomerulonefritis, que se da justamente posterior a una infección de estas, y que va a requerir un tratamiento y puede tener o dejarnos lesiones a largo plazo también a nivel del riñón. Por lo tanto, estamos hablando que en forma aguda un descuido de una faringoamigdalitis puede desencadenar una bronquitis, una otitis o una neumonía. Y a largo plazo estamos hablando incluso hasta de una fiebre reumática que puede llegar a dañar hasta el corazón o incluso algo los riñones, ¿sí? Sí. Muy bien, entonces hemos escuchado a lo largo de la hora que el 80% de estas infecciones de la garganta se van con tratamiento de sostén, es decir, sin antibiótico, tanto aquí como en todos lados. A ver, Ruby, coméntanos un poco al respecto y hablemos del tratamiento. Claro, yo creo que es bien importante como pacientes tratar de explicar al médico cuando consulta cuáles son los síntomas y la evolución que tienen, porque eso es lo que más ayuda al médico a conocer, tratar de visualizar cuál es el diagnóstico que vamos a hacer, desde cuándo viene, cómo empezaron los síntomas, qué más otros síntomas el médico tiene que preguntarle al paciente o al papá qué síntomas ha tenido, porque eso va encendiendo la luz para poder identificar si es una infección viral o si es una infección bacteriana.
Y algo bien importante también es examinar muy bien a los pacientes, como siempre decimos, la historia clínica nos da mucha ayuda, el examen físico, y también podemos hacer ciertas pruebas que nos pueden ayudar a determinar si el padre del niño quiere o si el paciente es un adulto, la prueba rápida para saber si es estreptococo beta hemolítico del grupo A o si es estreptococo piógeno, que es exactamente la misma bacteria. O sea, lo más grave que le puede pasar a alguien podemos decir que es esta bacteria porque es muy agresiva. Además de que puede dar las complicaciones que ya hablamos, puede llegar a causar abscesos periamigdalinos, que es cuando la infección ya avanzó más allá y forma una capa completamente de pus alrededor de toda la cápsula de la amígdala. Y la amígdala se ve mucho más infectada que la otra. Amígdala se ve prácticamente normal. Los abscesos periamigdalinos pueden complicarse, pueden romperse y llegar, hay abscesos periamigdalinos, abscesos parafaringios y abscesos retrofaringios. Hay que saber sospechar si el paciente tiene esto, porque las complicaciones son graves. Al romperse cualquiera de estos abscesos se puede ir a la cavidad torácica y ser fatal porque ya da una infección de pus en el pulmón, un empiema. Entonces esos ya son pacientes que tienen que tratarse en el hospital y que tienen alta mortalidad. Además de eso, las infecciones de amígdalas recurrentes se ha comprobado que pueden dar disminución de la audición, porque tiene muchos nervios que van a la amígdala, van al oído y pueden afectar la audición por infecciones recurrentes de otitis media o de otitis media mucosa, que a veces no necesariamente tiene que doler el oído. Ya cuando duele ya es porque ya está más avanzado, pero hay las infecciones de otitis media serosa, que es cuando hay líquido en el oído medio, simplemente el niño está un poco sordo, no es que no escucha bien, pero hay muchos niños pequeños que yo veo que no tienen un buen lenguaje adecuado, tienen o retardo de lenguaje o casi no dicen ninguna palabra. Al examinarlo se ve que la membrana timpánica tiene líquido, o si le hacemos otros estudios más sofisticados como una timpanometría o una audiometría, entonces corroboramos que el niño tiene disminución de la audición y esa es causa frecuente de problemas de retardo de lenguaje. Por eso las infecciones hay que tratarlas cuando empiezan. Recordemos, historia clínica, examen físico. Si nosotros creemos adecuado realizar la prueba de antiestreptolicina O, que nos puede indicar si el paciente tiene una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Bueno, muy bien, vámonos a una pausa. Al regresar hablamos del tratamiento de sostén famoso y si nos alcanza el tiempo hablamos un poquito de los efectos secundarios de los antibióticos por andarse automedicando. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y hablemos un poco del tratamiento entonces, de esas medidas de sostén que son importantes en caso de que usted o su niño tenga una faringoamigdalitis. A ver, Ronald. Muy bien, lo primero, hidratar bien, ya había mencionado Ruby. El mejor mucolítico que hay es el agua, ¿verdad? Entonces, demos suficiente agua. Y agua, ¿verdad? No jugos naturales. Recordemos que aún los jugos naturales tienen bastante cantidad de azúcar. Ya cada vez más se van recomendando menos los jugos artificiales, ¿verdad? Recordemos que pueden ser irritantes también de la mucosa respiratoria y nos pueden empeorar un cuadro. Y hay muchos chicos que también pueden resultar alérgicos a estos productos. Ahora, te voy a interrumpir y te pregunto, ¿qué tal una limonadita? Porque una limonada natural, de pronto es algo que la gente siempre le quiere dar a los niños cuando tienen un proceso de gripita, ¿eh? Claro, se le puede agregar limón, pueden poner un poco de miel, también ayuda, ¿verdad? En lugar del azúcar, endulzarla con un poco de miel. La miel también tiene un efecto antiinflamatorio, ¿verdad? Local, y sí puede ser ayudar. Igual la manzanilla, ¿verdad? Puede ayudar también. Pueden preparar la manzanilla, ojo, que es tomada, ¿verdad? No la coloquemos en la vía respiratoria. Y el agüita puede ser en los niños, puede ser al tiempo, puede ser tibia con hielo. Es cierto lo que mucha gente, los abuelitas nos decían a uno, no tomes cosas heladas porque te vas a complicar. Siempre los extremos de las temperaturas son los que hay que evitar, ¿verdad? Cosas demasiado calientes y muy heladas van a producir
cambios a nivel de la garganta y no son convenientes. Entonces puede ser tibia, de repente puede sentir bastante alivio el poder tomarla de esa manera. Ahora, el manejo de la fiebre es importante, necesitamos estarla dando si es necesario cada 4 o cada 6 horas el acetaminofén. Y recordemos también que en chicos que todavía están en edad en que pueden convulsionar por fiebre es muy importante tener el control febril, ¿verdad? Para que no vaya también a aparecer eso como una complicación. Y luego, en general, de repente los analgésicos, ya de por sí el acetaminofén puede funcionar como un analgésico que nos puede ayudar, pero se puede utilizar también algo tópico para poder aliviar a nivel directamente de la garganta para que puedan tener alivio. Ruby, ¿qué hay de las cosas? Bueno, lo tópico se puede utilizar, hay medicamentos que vienen en pastillas, en tabletas para chupar, ¿verdad? O incluso hay sprays también que pueden ayudar, ¿cierto? Sí, ayudan bastante. En realidad, sí, lo ideal es que el niño repose. Cuando nosotros reposamos es cuando, y el adulto también, porque muchos me dicen, no, es que tengo que trabajar. Entonces ahí vamos mal, porque lo ideal es reposar para que el cuerpo cree defensas. Casi todas las infecciones, la gran mayoría se curan solas. El cuerpo es tan sabio que casi todas las infecciones se curan solas. Claro, no nos tenemos que confiar, lo ideal es consultar, pero no exigir al médico que le deje un antibiótico, porque eso no es correcto. El médico tiene que evaluar si necesita o no antibiótico el paciente. Y las recomendaciones que ya hablamos, el reposo, tomar abundantes líquidos, tomar sus medicamentos a tiempo. Si cree que él se está complicando, entonces pues consultar nuevamente con el médico. Muy bien. A ver, Guillermo, comentémosle un poco a la gente los efectos secundarios de algunos antibióticos para que por favor se nos quite la maña de andarnos automedicando. Sí, bueno, algo muy importante que mencionar, que gracias a Dios, a pesar del uso indiscriminado y irracional de antibióticos que hemos tenido, Streptococcus pyogenes sigue siendo 100% sensible a la penicilina, es decir, penicilina, amoxicilina, ampicilina. Y el tratamiento, pues, si se pone la penicilina intramuscular, se alivia significativamente a las 24 horas y tarda un poco más con lo oral. Los efectos secundarios, tal vez, no es que vayamos a crear resistencia bacteriana a nivel del Streptococcus pyogenes, porque no nos ha demostrado que tarda, pero sí recordar que cuando damos cualquier antibiótico va a ir a parar a todas las bacterias de nuestro cuerpo, gastrointestinal, vías urinarias, y es por eso de repente que nosotros los médicos nos sorprende que de repente un niño que nunca se ha enfermado encontramos una bacteria resistente en orina. Una de esas cosas es eso, el uso de antibióticos previamente por otra causa que al final nos crea resistencia en un lugar distante, que es la vía urinaria. Eso es uno, la resistencia, y otros efectos secundarios como por ejemplo la gastritis, diarrea, que es de lo más frecuente observado al iniciar estos antibióticos. Muy bien, entonces esas son como que las cosas más agudas. Ahora, efectos más serios, las anafilaxias. Y la anafilaxia sobre todo. La anafilaxia, porque recuerde que aun y cuando ya sabemos que le sigue pegando al dichoso Streptococcus pyogenes, pero ¿quién va a determinar si es el Streptococcus pyogenes el que usted tiene en la garganta? No es usted, es el médico, ¿verdad? Eso tiene que ser claro. Bueno, ¿alguna recomendación final que alguno quiera dar? ¿Ya estamos listos? Bueno, no hay más, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado a los tres, de verdad un placer. Gracias a ustedes principalmente, porque sin ustedes Salud TV no sería lo mismo, no cumpliría su objetivo. El día de mañana estaremos hablando tema de mujeres, viernes, hablaremos de la anestesia obstétrica. Por favor, no se lo pierda. Así que por hoy que tengan un lindo jueves y que Dios me los bendiga. Para prevenir la faringoamigdalitis te damos las siguientes recomendaciones. Lleva una dieta saludable a base de frutas y verduras, principalmente aquellas que contienen vitamina C, que cuidan el sistema inmunológico, como el caso de los cítricos. Evita fumar o permanecer en lugares donde el resto de las personas lo hagan. El humo del tabaco favorece la proliferación de enfermedades respiratorias. Duerme al menos unas 8 horas diarias, ya que el descanso colabora para mantener el sistema inmunológico saludable. Recuerda que ante cualquier síntoma relacionado con la faringoamigdalitis debes consultar con un especialista.